¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces esta primera parte con la ficha de Lazarillo de Tormes, ¿ya? Y luego las páginas que les he indicado leer para poder nosotros avanzar. En la plataforma les dejé la actividad, vale decir, ¿hasta qué página leer? A ver, sorpréndeme. De la 9 hasta la 31. 31, muy bien. Entonces vamos, sin más preámbulos, a compartir la pantalla. Un momento, por favor. A fin de que podamos resolver ya y finiquitar el tema del Lazarillo de Tormes, toda vez que ya empezamos una nueva obra que es Ana Z. Dime. A ver, un ratito, por favor. Ya, a ver. Acá estamos. Listo. Muy bien, ¿puedes ver la ficha, hijo? ¿Sí? A ver, te escucho. Me parece que no. A ver, un ratito. Por favor. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Me pueden ver? Parece que sí. A ver. No, profe. Profe, me dice que Marco Antonio Abre Brecha ha empezado la jornada. Ya, a ver, un ratito. Ya, ahora sí me puedes ver, ¿verdad? Sí, profe. Ya. No, profe. ¿No, no me puedes ver? A ver. ¿Ahí me ves? Profe, se le rayado. Sí, parece que es la señal, ¿verdad? ¿Ahí me puedes ver? ¿Sí? Profe, yo no veo nada. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Profe, yo no lo puedo. Sí, pero Yo tampoco. A ver, parece que la señal está fallando, hijos. Un ratito, ¿ya? A ver, veamos. Ahí parece que sí. ¿Ahí cómo vamos? ¿Sí, mejor? No se ve nada. Ya, ahora ya estamos. Ahora sí, profe. Ya regresamos. Muy bien. A ver, hijos. Estamos entonces con la ficha de Lazarillo. ¿La pueden ver? ¿Sí? No, profesor. ¿No pueden ver la ficha? No, profe. No, ahora sí, ahora sí. Ya, muy bien. Vamos a la número 1. A ver, Lázaro es un arquetipo de antihéroe principalmente ¿por qué? Porque se ponía las características clásicas de un caballero. Muy bien, porque se oponía a las características clásicas del caballero. Perfecto. Vamos a la número 2. Es, si bien la obra aborda distintos temas, ¿por qué el hambre es el tema principal? Te escucho. Porque todos sus amos lo mataban de hambre. No es la respuesta. Enciende la cámara, por favor. ¿Por qué? A ¿Por ver. qué era pobre y no tenía recursos? Porque la No, mayoría de tampoco. sucesos que... Muy bien. La mayoría de sucesos acontecen por la necesidad de Lázaro de alimentarse. Perfecto. 3. ¿Qué amo de Lázaro tiene una corta narración del protagonista? El fraile. Muy bien, el fraile. Listo. Hasta ahí vamos bien. Está fácil la ficha. 4. Es falso con respecto a la obra. A ver, ¿Lázaro nace en el río Tormes? Eso es verdadero. ¿La madre de Lázaro se casa con otro hombre a la muerte de su esposo? ¿Qué dices? ¿Verdadero o no? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Ya, vamos bien ahí. La novela es epistolar, es decir, un conjunto de cartas dirigidas a alguien con un cargo superior. ¿Qué dices? ¿Verdadero o no? Falso. No, es verdadero, es verdadero. Es verdadero, Todos los amos de Lázaro lo maltratan en algún momento. ¿Todos? ¿Quién no lo maltrata, por ejemplo? ¿Quién no lo maltrata? ¿Quién no lo maltrata? Por ejemplo. Un escudero. El escudero, por ejemplo, no lo maltrata. Entonces, esta es la falsa, la letra D. 5. Como sabemos, la obra es de carácter anónimo. Pero, ¿cuál no será un propósito del autor? A ver,
Dar a conocer la situación política, social y cultural de España. ¿Será propósito? Sí, eso sí. Pero nos está pidiendo la que no es un propósito. Parodiar las novelas de caballería con el arquetipo de héroe. Verdadero. También. Destacar el papel de la mendicidad, o sea, destacar que la gente pidiera limosna. ¿Tú crees que ese era un propósito? No. No. Falso. Entonces esta no sería parte del propósito. La letra C. Denunciar la conducta del clero a través de la falsa religiosidad. Ese sí es un propósito. Por lo tanto, la C se va. Y es la respuesta correcta. ¿Qué personaje es al que a Lázaro le causa lástima y por qué? Eso El está escudero. facilita. El escudero. El El escudero. escudero. ¿Por qué? ¿Por qué? Escudero. ¿Por qué? Porque no tenía ni No tenía ni para mantenerse a él mismo, ¿verdad? Tenía para mantener. Así Porque es. tenía la situación. Excelente. Determina la alternativa que contenga los amos de Lázaro unidos por una semejanza o característica. Por ejemplo, tengo la falsa religiosidad 2 veces, la astucia y la orfandad, que es obviamente cuando Lázaro se queda huérfano. Pero la pregunta es, ¿cuál de los amos o del conjunto de amos representaría una de las situaciones que he mencionado? ¿Cuál sería? La B. La letra C. A ver, el buldero, el ciego, el arcipreste, la astucia, no. Está entre la La A y la B. B. Y yo tengo La en B. la A, tengo al capellán, donde no podría yo La B. manifestarlo, sería la letra B. La B. El buldero, La el fraile, el clérigo y el ciego, con la falsa religiosidad. Enciendan sus cámaras. 8. Y acá te enseño un truco para que, profesor, todo esto tengo que leer la número 8 para marcar. Ya, te explico. Dice, marca la alternativa que resuma mejor la obra. Para comenzar un resumen de una obra, si queremos hacerlo bajo una alternativa, debe contener el inicio, el nudo y el desenlace. Es decir, que me explique o que me resuma bien el inicio, que me resuma bien el desarrollo y que me resuma bien la parte final, el desenlace. En la primera dice, Lázaro nace en el río Tormes y su padre muere. Ya, es el comienzo. En la segunda dice, el padre Lázaro muere y su madre se casa con Zaire y luego al no poder mantener a su hijo lo entrega. También vale. En la 3, el padre de Lázaro muere, luego no, también. Y en la última, Lázaro es abandonado por su madre. Todas contienen el inicio. Hasta ahí no va descartada ninguna. Siguiente. Su primer amo es un ciego de quien aprende mucho. Y en la segunda dice, luego al no poder mantener a su hijo lo entrega a su primer amo. Posteriormente, y la C también dice lo mismo, y la D dice lo mismo. Por lo tanto, al tener pocas líneas y al ser muy, pero muy resumido, la letra A se descarta. Ahora me queda buscar el final. ¿Cuál de las 3 tiene un final más completo? Teniendo en cuenta que la B y la C tienen un buen desarrollo. Y la letra D también tiene un desarrollo, pero más incompleto. Pero veamos. Con su último amo, Lázaro adquiere estabilidad. Se casa con una de sus criadas. Tras rumores, el protagonista prefiere evitar problemas. Acá dice, finalmente sirve un arcipreste con quien adquiere estabilidad económica. A pesar de los rumores, Lázaro, ¿verdad? Una criada del arcipreste tiene tratos íntimos con este. El protagonista decide hacer caso omiso. La B y la C están próximas. Mientras que la última dice, un capellán y finalmente un arcipreste. Finalmente un arcipreste. O sea, el final no me lo explica mucho. Entonces me quedo entre la B y la C. Ahora, tú dirás, profesor, en la B dice el clérigo, el escudero, el fraile, a quien le gusta caminar mucho y le regala zapatos, y el alguacil y explica. Pero si un resumen no te explica uno por uno, entonces no vale. En cambio acá, ¿qué te dice? Te habla de los amos de Lázaro, pero te dicen que todos tienen profundos rasgos de antivalores. Por lo tanto, si te menciona estas situaciones de manera general para cada amo, y acá solamente te habla de 2 amos, por lo tanto, la alternativa correcta, que resume mejor la obra, es la letra B. Esa marca, por favor. La letra B. Vamos a la 9. Marca la alternativa que mejor detalle el estilo del autor. Recuerda lo que hablamos, ¿ah? El estilo del autor. A ver, estilo directo, sí. Lenguaje directo, sí. Lenguaje directo, sí. Lenguaje con estructura epistolar, picaresco, definido, con afán de burla y la indignación social, también puede ser esta, aunque es más corta. A ver,
Estilo directo, lenguaje sencillo. Aborda temas de opinión personal. Desde acá muere, porque no es solamente su opinión personal, pues, sino es lo que se ve, pues. No es que a mí me parece que la sociedad está así. No, la A se va. Lenguaje directo con expresiones populares. Sí. Carácter realista y destaca principalmente al clero como crítica social. No solamente al clero, ¿ah? Voy. Lenguaje directo, sencillo, ejemplificado. Descripciones realistas del paisaje. Tono crítico para denunciar aspectos de la sociedad española de esa época. Presenta un arquetipo contrario a los de las novelas de caballería. Y finalmente, lenguaje con estructura epistolar, picaresco y definido en el afán de la burla y la indignación social. Entre la C y la D, ¿con cuál me quedo por ser más completa? Entre la C y la D. Sí, Correcto. ¿Cuál me dijeron? sí. Correcto. Lenguaje directo, sencillo, ejemplificado, descripciones realistas del paisaje, tono crítico para denunciar aspectos de la sociedad española de esa época. Presenta un arquetipo contrario a los de las novelas de caballería. Perfecto, la C. Finalmente, escribe en base a tu juicio crítico, ¿qué te pareció la obra y qué has aprendido y en qué aspectos te puede servir? Eso ya lo vimos en la clase anterior, bien, solamente lo complementan sus opiniones y con eso habríamos terminado la ficha de Lazarillo de Tormes. Bien, ahora, para dar inicio a nuestra introducción de Ana Zeta, yo tendría que preguntar, profesor, ¿qué tiene de parecido o qué tendrán de parecidas las obras El Lazarillo de Tormes y Ana Zeta? ¿Habrá algún parecido? ¿Tendrá algo que ver? ¿O son obras totalmente distintas, no tiene absolutamente nada que ver? ¿Qué opinan? En primera instancia eso. Te escucho. Tendrá un parecido ¿Te escuchó? el hecho de... De repente que el público al que es destinado es un público juvenil. Recuerda que Lazarillo de Tormes, en todo caso, es no solamente un público juvenil, es un público más abierto, tal vez también para las reacciones de la gente adulta, en primera instancia. Ahora, de repente que el protagonista sea un joven, podría ser, aunque el Lazarillo es varón y Ana Zeta es dama, pero en ese contexto, de repente, tendría que ver también el aspecto de la creatividad, a ver qué podría pasar. Pregunta, para iniciar. Ana Zeta, según lo que puedes ver aquí, es de contextura delgada, pero internamente, y teniendo en cuenta que se le va a caer, ¿qué se le va a caer a Ana Zeta en un pozo? ¿Qué se le va a caer? Su collar. Su collar, muy bien, se le va a caer su collar. Y ese pozo va a servir de canal entre lo que es real y lo que le va a pasar, que aunque se menciona en la obra que no es algo ficticio, vamos nosotros a ver o a detallar si es así o no. Entonces, a Ana Zeta se le pierde su collar, se le cae su collar. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué crees que va a hacer? Va a tratar Va a ir a buscarlo. Va a ir por él. Pregunto yo, aunque no lo dice totalmente, para que una persona baje por un pozo, ¿qué tiene que ser? Valiente. Valiente, decidida. Ahora, ¿por qué decimos que Ana Zeta es creativa? ¿Por qué podemos decir que es creativa? Según lo que les he dejado leer. ¿Por qué es creativa? Te leo. ¿Por qué crees? porque tal vez supo ordenar todas sus decisiones y así, o sea, ser valiente para poder bajarse al pozo Ya. a Ojo, buscar su familia. bajar un pozo no solamente conlleva un acto de valentía, sino también de agilidad y de creatividad. 1. 2. Una vez que baja al pozo, ¿qué encuentra? Kerly, te escucho. ¿Sí? ¿Quieres hablar, Kerly? Creo que levantaste la manito. Se encuentra con una chica, algo así. Ya. Profe, Con una anciana. Con se una encuentra con anciana. Una anciana. ¿Y qué estaba haciendo la anciana ahí debajo en el pozo? Qué Estaba raro. tejiendo. Viendo. estaba Esto. tejiendo, Estaba tejiendo. tejiendo. Ese es el primer alcance que tiene Ana Zeta dentro del pozo. Ahora, fíjate lo siguiente. Aquí Ana Zeta empieza a caminar por un lugar. ¿Qué parece este lugar? ¿Una especie de qué? En la portada.
una especie de qué? Está en la plataforma el material. ¿De un bosque? Es una... No, Cueva. es una especie de cueva. Muy bien, Ancajima, es una especie de cueva, ¿verdad? Como que algo está sucediendo por ahí, algo va a pasar. Ahora, esta anciana, que es la que se encuentra con Ana Z, ¿qué crees que le va a decir? ¿O qué le dice y a los que han leído? A ver. ¿Qué está pasando? Que si no había visto su collar. Ya, esa es una pregunta inicial. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más va a ocurrir? Donde dice que casi nunca llueve en el pozo. Ya, correcto. Eso textualmente le dice. Eso Le textualmente. había dicho de que nunca había visto eso, pero pensó que era como que granizos, porque eso ya Ya. no... ¿En alusión a qué? ¿En alusión a qué? ¿En alusión a qué decía? A su Al collar, al Al collar. collar. Muy bien, correcto. Entonces, chicos, escúchenme. Yo les he dejado leer hasta la página 31. Queda claro que Ana Z no es una niña cualquiera. Queda claro que es muy perspicaz, que es muy hábil, que es valiente, que es creativa, y en eso se podría parecer a Lazarillo. Entonces, en algunas cosas tal vez no. Vamos a tener, o tú vas a tener que analizar en qué sí y en qué no. Y aunque son épocas distintas en las que se desarrollan las obras, siempre es bueno también imaginar qué podrían pasar o qué pudo haber sucedido. En este caso, hasta la página 31, la próxima clase, ¿cuándo es la próxima clase, plan lector? Mañana. Es decir, mañana todos tienen que haber llegado hasta esa página, hasta la página 31. Y yo verificaré si verdaderamente, ya con preguntas más exactas, claro está, ¿verdad? Yo tendré que preguntar qué pasó después de la conversación con la anciana. Tendría que preguntar cuáles son los elementos que encuentra Ana Z y posterior a ello entablar la conversación del caso. ¿Bien? Hasta ahí nos vamos a quedar entonces, chicos. Vayan a almorzar, luego tienen que regresar para otra de sus clases y hasta ahí nos vamos a quedar con ese aspecto. ¿Ya? Nos vemos. Y tienen que leer lo que les he dejado en la plataforma. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Chao, Cuídense, profe. profesor. Cuídense. Profesor. Adiós, profesor. Profesor. Hasta luego.